el nombre de Dios y sobre todo para compartir su santa y bendita palabra. Hoy vamos a hablar de un mensaje titulado Esperanza ante el rechazo, y quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 3. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguían ¿cuántas personas? Mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo número 3. Jesús extendió su mano. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Jesús extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra de Dios en esta noche nos está retando a que no importa la situación por la cual podamos estar pasando o la que vayamos a pasar en algún momento, tenemos esperanza ante el rechazo. Si usted analiza la experiencia de esta noche, va a notar que este personaje bíblico estaba entre las personas más rechazadas de la sociedad, porque no había nada más malo que un leproso en esa época. ¿Por qué, pastor? Porque un leproso era una persona la cual tenía que vivir confinada a vivir solamente con leprosos. La sociedad lo rechazaba a vivir confinado en un lugar específico. Así que en esta noche, si tú te has sentido rechazado en algún momento, tú puedes entender el mensaje de esta noche. Este mensaje es para ti. Ahora, es importante notar que todos en algún momento o hemos rechazado o nos hemos sentido rechazados. Mi pregunta es: ¿hay alguno acá presente que nunca ha sentido cierto rechazo por algún grupo o por alguien? Por ejemplo, nosotros los cristianos, por lo general, somos bichos raros. Para algunas personas es una locura que tú seas cristiano. Para algunas personas dirán: este está bien, ¿por qué él está en la iglesia? De hecho, muchas personas piensan en su mente que si tú eres cristiano es porque eres débil, porque no eres capaz de enfrentar la vida tú solo, porque necesitas de la ayuda de los hermanitos, porque necesitas que Dios te ayude, necesitas de algo sobrenatural para vivir y no eres fuerte para poder salir hacia adelante. Así que, queridos hermanos, en algún momento nosotros hemos sido personas que hemos experimentado el rechazo de alguien hacia nosotros simplemente por el hecho de tu ser cristiano. Yo recuerdo cuando estaba en Cuba que por lo general ser cristiano es algo malo. Las personas te rechazaban por el simple hecho de tu ser cristiano. Pero sí es doloroso ser rechazado por tu fe. De hecho, hay personas que son rechazadas por su color de piel. Hay personas que son rechazadas por su cabello. Hay personas que son rechazadas por tener o no tener dinero. Pero la sociedad, por lo general, se pasa la vida rechazando, pegando etiquetas, diciendo este sí, este no, rechazo a este, acepto al otro. Hay grupos donde usted no va a poder entrar. Sin embargo, es triste recibir rechazo por usted ser cristiano. Pero más triste es que muchas veces aún dentro de la iglesia nosotros podemos experimentar que hay hermanos que rechazan a otros hermanos. Y qué bueno que eso no pasa en la iglesia de Boca ni La Esperanza, amén, ni en la iglesia virtual que se conecta con nosotros habitualmente. Pero usted va a notar que hay lugares aún en la religión y en la fe donde hay personas que rechazan a otras personas. Y el personaje de esta historia, este leproso, experimentaba el rechazo de la sociedad, pero también experimentaba el rechazo religioso. ¿Cómo, pastor? ¿Por qué? Porque miren, un leproso
la sociedad lo condenaba a vivir con leprosos. Usted era detectado con la enfermedad de la lepra y usted era llevado, confinado en un lugar con leprosos. Usted tenía que vivir allí para siempre hasta que usted terminara sus últimos días. Pero lo peor con lo cual tenía que cargar el leproso era con que el leproso experimentaba el rechazo no solo de los seres humanos, sino que en su cabeza tenía el concepto que esa enfermedad que él tenía era porque el mismo Dios lo estaba rechazando. Y querido hermano, si es malo el rechazo de los seres humanos, más malo es cuando tú tienes el concepto en tu mente que el mismo Dios te rechaza. ¿Cuántos en algún momento por una mala enseñanza han sentido en su mente: he hecho algo tan malo que Dios me rechaza? Quiero decirte algo: por malo que tú seas, por malo que sea lo que tú estés haciendo, en el momento en punto que tú dices me arrepiento, en ese mismo momento Dios te toma y te hace salvo para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Pero ahora, hermano, yo veo que mi Biblia está llena de personas que fueron rechazadas, sin embargo, Dios nunca las rechazó. Y uno de los personajes es Jefté. A Jefté lo rechazaron, sin embargo, al final Dios hizo algo grande a través de él. Pero ¿qué decir de David? David también fue rechazado en su tiempo. Cuando llaman a todos sus hermanos y le dicen: bueno, aquí en esta familia está el futuro rey. ¿Por qué llaman a todo el mundo menos a David? Porque su papá lo subestimó. Su papá dijo: no. Este no es capaz de estar entre el grupo de los que van de los candidatos. Ni tan siquiera lo consideraron como candidato para estar dentro de los que podían llegar a ser algún día rey de Israel. Y yo no sé, hermano, si tú has pasado por eso, pero ¿cuántas veces la palabra repite? A lo vil, a lo menospreciado, a lo rechazado del mundo, Dios lo escogió ¿para qué? Para avergonzar a aquellos que se creen grandes. Así que si tú has experimentado el rechazo en tu vida, es porque estás a punto de experimentar algo grande de parte de Dios. Y yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche, ya sea aquí en la iglesia o a través de las redes sociales. Pero si tú has experimentado el rechazo, si ahora mismo tú te sientes rechazado, en esta noche este mensaje es para ti. Porque este mensaje se titula Esperanza ante el rechazo. Pastor, ¿puede haber esperanza ante el rechazo? ¿Puede haber esperanza cuando mi esposo me está rechazando? ¿Puede haber esperanza cuando mi hijo me está rechazando? Pastor, ¿puede haber esperanza cuando mi jefe me está rechazando? Aún mi jefe no me ha sacado del trabajo, pero yo siento que él es afín con otros trabajadores y a mí me rechaza. Estar hablando para alguna mujer que su esposo sigue casado con ella, pero ella siente cierto rechazo. Estaré hablando para algún hombre que está casado aún, sigue en la casa, pero siente cierto rechazo de su esposa hacia él. ¿Podrá haber esperanza ante una situación tan desesperada? Porque, hermanos, si hay algo triste es el rechazo. Los que estamos acá por lo general somos ya la mayoría adultos, pero ¿cuántos de jovencitos fueron rechazados por una muchacha que querían estar con ella y ella no quería? ¿Cómo te sentiste? Yo recuerdo una muchachita, ojalá mi esposa no esté conectada ahí, eso fue, mi amor, antes de conocerte. Yo recuerdo una muchacha que yo fui y compré, yo creo que les he hecho la historia allá, y compré un perfume mariposa carísimo. Imagínense que en Cuba valía como $16. Usted sabe lo que son $16 en Cuba. Cuando aquello, ahora $1, ahora es mucho más dinero, pero cuando aquello fui, compré el perfume mariposa y cuando llegué, la muchacha no quería saber nada de mí y yo había gastado toda mi fortuna. Hermano, no es fácil sentirse así. Ahora, imagínate para este leproso. Este leproso estaba viviendo con leprosos, estaba rechazado por la sociedad y de repente escucha que hay un rayito de esperanza. ¿Y cuál es el rayito de esperanza?
hay un tal Jesús que es el Hijo de Dios y lo puede recibir. Pero ahora el leproso tiene un problema. Según la tradición de ese tiempo, él estaba así leproso y rechazado no solo por la sociedad, sino también por Dios. Porque Dios al pecador le manda un castigo fuerte para que se acuerde que Él es Dios. ¿Usted ha escuchado esa enseñanza alguna vez por ahí? Se lo merece por pecador, por malo que ha sido en la vida. Algunos le llaman el karma. Ahora este hombre está luchando con todos estos conceptos. ¿Qué concepto, pastor? De una sociedad que lo rechazaba, recibe un rayito de esperanza, pero ahora empieza a pensar, ¿y será que Jesús me podrá recibir? Porque Él es el Hijo de Dios. Y si Él es el Hijo de Dios, ¿cómo me va a recibir a mí, que estoy padeciendo la enfermedad de Dios? De hecho, algunos escritores dicen que a los leprosos se les llamaba que el dedo de Dios estaba sobre ellos. Es decir, ¿te imaginas viviendo en las condiciones que vivía este leproso? Sin una oreja, podía amanecer al otro día sin su nariz. Tenían que entrar al pueblo y cuando entraban tenían que gritar inmundo, inmundo. Todo el mundo sabía la condición que tenía. Y cuando la gente veía que un leproso gritaba inmundo, inmundo, de repente se comenzaban a separar de él. Hermano, quizás usted está hoy aquí o está conectado y dice, pastor, usted no sabe cuánto a mí me han rechazado. Porque ese día que yo entré por la puerta de la iglesia entré oliendo alcohol. Pastor, usted no sabe cuánto a mí me han rechazado porque algo que brilla lo tengo sobre mi cuerpo. Pastor, yo he sentido rechazo por tantas cosas, pastor. Pero te quiero decir en esta noche que no importa quién te haya rechazado, hay esperanza ante el rechazo en Cristo Jesús. Y si tú llegas a la iglesia, fíjate en Cristo Jesús, porque ahora el leproso dice, hay un rayito de esperanza, yo me voy a arriesgar. Y entonces el leproso emprende una cruzada tremenda. Y ahora dice la Biblia en la palabra de Dios en el libro de Mateo 8, dice cuando descendía Jesús del monte. Ahora, ¿por qué el leproso se encuentra con Jesús en el monte? Porque no podía entrar a la ciudad porque estaba como leproso, inmundo. La ciudad lo rechazaba, sin embargo, él dice, si no me puedo encontrar con Jesús en la ciudad, me voy a encontrar con él en el monte. Y dice el texto, cuando descendió Jesús del monte, ahora escucha lo siguiente, no era que Jesús estaba en el monte solo, dice que le seguía mucha gente. Y la gente que estaba siguiendo a Jesús, cuando ven aquel esperpendio humano, dice una escritora inspirada que se aglomeraban hacia un lado y hacia el otro. Este hombre estaba cerca de Jesús y aún estando cerca de Jesús comienza a ver el rechazo de la gente. Querido hermano que me escuchas, el diablo va a usar a quien tenga que usar para que tú te sientas rechazado, pero sigue caminando hacia Jesús porque en Jesús hay esperanza ante el rechazo. Y dice que aquel hombre, a pesar de que todo el mundo lo miraba con una mirada de repulsión, de odio, de asco, él miraba a Jesús. Y el rostro de Jesús era una mirada de amor, de anhelo, como diciendo, hijo mío, olvídate de la gente que te rechaza, yo estoy aquí. Y yo me imagino que los discípulos también se aglomeraban hacia un lado y hacia el otro. Pero Jesús lo miraba con amor. Hermano, el que te esté rechazando, que no te importe. Jesús siempre te va a mirar con amor. Si eres gordo, si eres flaco, si eres lindo, si eres feo, si tienes dinero, si no tienes, si tienes trabajo, si no tienes. Si tu esposo no te mira con amor y tu esposa no te mira con amor, tranquilo. Jesús siempre te va a amar. Él nunca te va a rechazar.
Y lo que mantenía a aquel leproso con la esperanza de seguir caminando hacia adelante era que Jesús lo seguía mirando con amor. Gloria a Dios, porque en un mundo como el de hoy polarizado, donde todo el mundo tiene su concepto, donde unos son demócratas, otros son republicanos, unos van por este partido, por este equipo de fútbol, otros por el otro, gente que no se puede ver por una cosa o por la otra. En medio del caos de este mundo hay esperanza ante el rechazo, porque Cristo vive, reina, gobierna y está aún en control de esta tierra. Y tenemos que entender, hermanos, que este hombre llega dando pasos agigantados por tal de estar cerca de Jesús. Jesús, la única esperanza ante el rechazo. Y aquí es que el tema se pone interesante. Así que si usted hasta aquí estaba allí mirando, yo quiero que usted ahora mismo, si está aquí sentado, ponga atención, y si está en su casa, acérquese al televisor, súbale el volumen, porque ahora es que esto se pone interesante. Cuando este hombre pasa todos esos obstáculos, cuando había experimentado todo el rechazo que había experimentado, dice que él llega ante Jesús. Y hermanos, si yo estoy leproso y llego ante Jesús, lo que yo haría es lanzarme hacia el cuello de Jesús y decirle: Jesús, al fin te encontré, gracias por salvarme y por sanarme. Sin embargo, este hombre hace algo diferente. Este hombre se queda parado a una distancia prudencial y le dice a Jesús la siguiente frase: si quieres, puedes, ¿qué cosa? Limpiarme. Esta frase representa lo que había en el corazón de esta persona. Yo me imagino que este leproso tuvo que haber ido a muchos lugares para que le sanaran de la lepra. Yo estoy seguro que este leproso había tocado muchas puertas. Yo estoy seguro que este leproso había llegado a muchos lugares tocando y diciendo: ¿alguien me puede ayudar? Y al inicio de la enfermedad me imagino que muchas veces cuando llegó a lugares llegaba con autoridad diciendo: doctor, necesito algo para sanar esta picazón que tengo en la piel. Pero a medida que pasó el tiempo empezó a recibir palos y palos y palos y palos y palos, al punto que lo terminaron rechazando y rechazando. Y cuando él llega ante Jesús, la persona solución, ya llega una persona con tantos palos dados en la vida que dice: ¿será que este hombre me puede ayudar? Y él le dice la frase: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, querido hermano, lo primero que quiero que aprendas en esta noche es que para tú superar el rechazo tienes que entender por lo menos 3 conceptos fundamentales de Dios. Si tú quieres ser una persona que, a pesar de ser rechazada, pueda salir del rechazo y puedas ser una persona con una autoestima alta, tú tienes que entender por lo menos 3 conceptos en esta noche. Lo primero es que tú tienes que entender que Dios tiene el poder. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios tiene el poder? Es que Dios es omnipotente. Tú tienes que entender en esta noche que Dios es omnipotente. Porque mira, tú tienes que captar algo en esta hora. ¿Qué cosa es, pastor? No es que Dios tiene poder. Escucha. El problema es que tú tienes que captar en tu mente que Dios tiene todo el poder. Amén. Hay gente que tiene poder. Hay gente influyente. Gente que te puede ayudar. Gente que te puede dar la mano. Gente que te puede recomendar para un empleo. Pero toda esa gente tiene cierto grado de poder. El único que tiene todo el poder se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, si tú te has sentido rechazado, pero tú tienes en tu mente el concepto que tú crees en un Dios que tiene no poder, sino que tiene todo el poder, que es omnipotente,
¿por qué te vas a preocupar? Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 135, versículo 6. Porque yo sé que Jehová es grande. Eso es lo que tiene que decir una persona que se sienta rechazada. Tú tienes que decir en primer lugar, yo sé que Jehová es grande. Él es Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Y agárrate los pantalones porque mira lo que dice en el versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Ahora asómbrate dónde es que Dios lo hace. En el cielo y dónde más. Y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Así que, querido hermano, si la gente te está rechazando, no te fijes en la gente, fíjate en Dios que quiere glorificarse en ti. Pastor, no entiendo. Mira, si tú entiendes que Dios tiene todo el poder y hay gente que te está rechazando, hay puertas que se te están cerrando, hay trabajos a los que estás aplicando que no te están recibiendo tu resumen. Si eso lo hacen contigo, no te sientas mal, porque Dios tiene todo el poder. Dios puede hacer que tu resumen que está aquí abajo lo pongan arriba. Dios puede hacer que ni tan siquiera tú aplicaste para ese puesto de trabajo y de repente te llaman. Entonces, querido hermano, si una puerta se me cierra, si alguien me rechaza, no te deprimas. Es Dios que quiere glorificarse a través de ti. Amén. Número 2. Lo segundo que tienes que entender es que Dios está en todo lugar. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Cuál es este concepto? Dios es omnipresente. Antes que el leproso le dijera, si quieres puedes limpiarme, ya Jesús lo sabía. Amén. A veces nosotros, estoy llorando por lo que me hicieron, por lo que me dijeron, porque me rechazaron. Antes de que tú derrames la primera lágrima, ya Dios sabía por lo que tú estabas pasando. Porque Dios es omnipresente. Y si tú quieres salir del rechazo en tu vida, tienes que entender que en ese mismo momento que te estaban rechazando, Dios estaba allí. Jesús sabía que ese leproso estaba pasando por lo que estaba pasando. Y a veces nosotros nos comenzamos a deprimir ante el rechazo y decimos, Dios no sabe lo que está pasando en mi vida. Querido hermano, Dios es omnipresente. En el momento que tú estás sufriendo, en ese momento Dios está allí y a su tiempo Él va a obrar. Tú tienes que entender que Dios es omnipresente y tienes que grabarte algo en tu mente. Dios nunca te ha abandonado. Porque el que se siente rechazado comienza a decir, Dios me abandonó, mi mamá me abandonó, el mundo me abandonó, la sociedad me abandonó porque me rechazaron. ¿Sabías tú algo? Si Dios hubiese querido rechazarte o abandonarte o no estar presente cada día de tu vida, ¿sabes dónde Dios te habría abandonado? En el vientre de tu madre. Pero en el vientre de tu madre, Dios, como es omnipresente, ya Dios estaba allí. Amén. Y si ese día, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, antes que te formases en el vientre de tu madre, ya yo qué cosa, te amaba, te puse nombre, mío eres tú. Entonces, querido hermano, si yo entiendo que Dios es omnipresente, que Él estaba allí el día aquel que yo comencé a formarme en el vientre de mi madre, que soy un milagro de Dios, que Dios desde antes de conocerme, antes de ver mi rostro, ya Dios me amaba, ¿qué me importa a mí que la gente me rechace? A veces vivimos más preocupados por lo que la gente piensa de nosotros que por lo que Dios piensa de nosotros. Lo primero que uno dice, ¿qué va a decir la gente? ¿Me van a rechazar? No, ¿qué va a decir Dios? Y Dios es un Dios que es amor.
En todo momento Dios ha estado con nosotros. Dios nunca nos ha abandonado. Desde el vientre de nuestra madre ha estado con nosotros. Y si alguna persona está conectada y dice, pastor, ¿será que Dios está conmigo? Sí, sí y sí. Porque Dios te ama con un amor eterno. El tercer concepto que quiero que grabes en tu mente es que Dios sabe lo que tiene que hacer. Es decir, recapitulando un poco, Dios tiene todo el poder. Él es omnipotente. Número 2, Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Es decir, Dios está en todo lugar. No importa por lo que tú estés pasando, Dios está allí. Número 3, Dios sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Dios es omnisapiente. Dios sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué quiere decir esto, pastor? No es casualidad que en ese momento que tú estabas caído, alguien llegó y te dio la mano. Eso no es casualidad. No es casualidad que aquel día, cuando Zaqueo estaba allí en su pueblo, donde todo el mundo lo rechazaba. Lo rechazaban, pastor, si tenía dinero. Sí, pero era un ladrón. Y si yo fuera dominicano, diría, era un ladronazo. ¿Cómo? Sí, porque él robaba a las personas que tenían que pagar impuestos. Era un cobrador de impuestos, pero cobraba más de la cuenta. Pero cuando este leproso le dice, si quieres puedes limpiarme, antes de que él hablara, Dios en su omnisapiencia ya sabía lo que tenía que hacer con este leproso, que era sanarlo. Ahora, Zaqueo ni tan siquiera le había dicho a Dios nada. Sin embargo, no fue casualidad que Dios en su omnisapiencia pasara por aquel lugar y se parara debajo del árbol, y aquel día Zaqueo descendiese del árbol e invitara a Jesús a su hogar. Hermano, no es casualidad. Pastor, qué casualidad que ese día que yo me sentía rechazado, despreciado, estaba en depresión, no quería saber de nadie, casi que termino con mi vida. Tocaron la puerta de mi casa y alguien me dijo, Jesús te ama. Eso no es casualidad. Eso es que Dios en su omnisapiencia, como Él todo lo sabe, Él sabe lo que hay en tu corazón y envió a esa persona para que esa persona te dijera, ante el rechazo de este mundo, hay esperanza en Cristo Jesús. No es casualidad. Y querido hermano, fíjense si Dios es sabio, que aquel día llegó a casa de Zaqueo. Y cuando Jesús en su omnisapiencia llegó a casa de Zaqueo, entró en su casa, entró en su corazón, y Zaqueo se convirtió en una nueva criatura. Ahora Zaqueo era una persona honesta, tenía paz, devolvió lo que se había robado y automáticamente levantó su autoestima. Y yo me imagino que la gente que lo rechazaba comenzaron a decir, wow, qué hombre más honesto Zaqueo. Si Zaqueo cambió de ser un ladrón a ser un hombre honesto, de ser un rechazado a ser una persona que todo el mundo decía, ahí vive Zaqueo, el que antes era un ladrón, pero ahora es una persona honesta. Ahora vale la pena hacer negocio con Zaqueo. ¿Sabes por qué? Porque ante el rechazo hay esperanza, pero la esperanza está en dejar que Jesús entre en tu vida. No es casualidad que aquel día que el ciego Bartimeo estaba junto al camino, Jesucristo en su sabiduría, en su omnisapiencia, decidió pasar por aquel lugar caminando como si nada estuviese pasando. Y de repente aquel hombre comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállate, ciego. Y no le voy a seguir poniendo adjetivos. Usted conoce todo lo que se le dice a las personas que tienen una discapacidad. La gente la rechaza. Bartimeo, al igual que el leproso, se sentía rechazado.
Y quizás estoy hablando para alguien que se siente rechazado por algo, por algún defecto de nacimiento. Sin embargo, hay esperanza ante el rechazo en Jesús. Aquel ciego se paró, fue caminando, Jesús lo sanó y pasó de ser un ciego rechazado con una capa llena de sudor, de todos los excrementos y de todas las cosas con las que él andaba. Tiró la capa y ahora era una persona sana para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Todo el mundo decía, algo grande pasó. Dios en su omnisapiencia pasó por aquel lugar. Ahora en la misma omnisapiencia, Dios decide extender la mano, tocar al leproso y decirle, si quiero, sé sano. Querida iglesia, querido hermano, queridos amigos que están a través de las redes sociales, hoy la mano de Dios sigue extendida sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu negocio, para decirte, quiero sanarte del rechazo de la gente. Pero ¿cómo puedo ser sano? Entiende, querido hermano, que tienes un Dios grande, un Dios que no solamente es poderoso, es todopoderoso, un Dios que es omnipresente, que está en todo lugar, un Dios que en su sabiduría ha permitido todo y en esta noche ha querido encontrarse contigo para decirte, hijo mío, no es casualidad que estés aquí hoy escuchando la palabra, no es casualidad que estés en las redes sociales, porque hoy yo quiero encontrarme contigo para que pases de ser una persona rechazada a una persona aceptada y lista para ir al reino de los cielos. Queridos hermanos, hay esperanza ante el rechazo. Y la única esperanza es poner a Dios dentro de nuestros corazones. Así que les invito a ponerse en pie para orar y para pedir que ese Jesús entre en nuestras vidas hoy y por toda la eternidad. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque ante el rechazo tenemos esperanza. El leproso de esta historia fue sano. Muchos personajes bíblicos fueron rechazados y tú los glorificaste. Así que en esta noche, Dios, yo te pido que si alguna persona se siente desahuciada, rechazada, que en esta noche pueda levantar su vista al cielo, que pueda seguir caminando y pueda decirle a Dios, Dios, aunque la gente me rechace por mi problema y mi situación, tú eres un Dios que tienes todo el poder para resolver mi situación. Tú eres un Dios que estás presente en medio de mi dolor. Y yo sé que tú eres un Dios que eres tan sabio que antes de que yo te pida lo que necesito, tú me lo vas a dar porque tú eres omnisapiente. Gracias por tener un Dios tan grande como tú. Así que salimos de este lugar entendiendo que no importa que el mundo me rechace, yo tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. Tengo 100 tantos de felicidad en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.